La caída del ex senador Bob Menéndez pasó de la opulencia a la deshonra en cuestión de meses. Conocido por su influyente papel en el Senado de Estados Unidos, su carrera política terminó en escándalo, juicios y finalmente una condena de 11 años de prisión. Este caso no solo expone la corrupción dentro de las altas esferas del poder estadounidense, sino que también nos recuerda cómo el dinero y los favores pueden empañar la imagen de figuras políticas que, en algún momento, fueron vistas como servidores públicos. Bob Menéndez, ex senador demócrata de Nueva Jersey y antiguo jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue condenado por un plan de soborno que involucró dinero en efectivo, lingotes de oro e incluso un lujoso Mercedes-Benz. ¿Alguna preocupación, senador? Durante el juicio, el fiscal describió un entramado de corrupción que vinculaba al ex senador con gobiernos extranjeros y empresarios dispuestos a pagar enormes sumas de dinero por favores políticos. Menéndez, con lágrimas en los ojos, pidió clemencia ante el juez, asegurando que lamentaba profundamente sus acciones. Sin embargo, el juez Stein fue contundente en su respuesta. En algún momento del camino, usted se convirtió, lamento decirlo, en un político corrupto. Pese a los intentos de su defensa por reducir la sentencia, argumentando que el veredicto ya había destruido su reputación, el tribunal no mostró piedad. Bob el lingote de oro, como se le ha apodado en los medios, enfrentó la dura realidad de su destino tras ser hallado culpable en todos los cargos. El caso contra Menéndez fue particularmente impactante por la cantidad de pruebas presentadas. Durante un allanamiento en su casa en Englewood Cliffs, agentes federales encontraron 13 lingotes de oro valorados en más de $150.000, casi $500.000 en efectivo escondidos en distintas partes de la vivienda, sobres de dinero dentro de su chaqueta oficial del Senado, fajos de billetes ocultos en botas de trabajo Timberland. Los fiscales también revelaron cómo Menéndez y su esposa, Nadine, recibieron pagos encubiertos a través de una falsa firma de consultoría, así como cheques por trabajos que nunca realizó. Uno de los momentos más comprometedores del juicio fue la presentación de mensajes entre Nadine y un empresario egipcio, en los que se evidenciaba cómo intercambiaban favores a cambio de beneficios personales. A pesar de su condena, Menéndez insistió en que era víctima de una cacería de brujas política, a pesar de que los cargos fueron presentados por un departamento de justicia dirigido por demócratas. En una declaración pública después de la sentencia, Menéndez sorprendió a muchos al referirse al presidente Donald Trump, pidiéndole ayuda para limpiar lo que él llamó un sistema corrupto. Aunque Trump no ha comentado al respecto, el hecho de que Menéndez haya votado 2 veces para destituirlo en su primer mandato hace que su petición resulte irónica. Nadine Menéndez también enfrenta un juicio, que se llevará a cabo en marzo luego de que su caso fuera retrasado por un diagnóstico de cáncer de mama. Por su parte, los otros empresarios involucrados en el esquema de sobornos también recibieron duras condenas. Uno de los aspectos más llamativos del caso es que Menéndez fue una de las voces más críticas contra El Salvador y la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. En su momento, el ex senador acusó al gobierno de Nayib Bukele de utilizar la criptomoneda para el lavado de dinero y la corrupción. Sin embargo, ahora se sabe que el verdadero corrupto era él mismo. El presidente Bukele no dejó pasar la oportunidad de señalar la ironía de la situación, compartiendo en redes sociales: "El ladrón juzga por su condición". Esto solo refuerza la idea de que muchas de las críticas que El Salvador ha recibido en la arena internacional provienen de figuras con agendas ocultas y antecedentes cuestionables. En paralelo a este escándalo, en redes sociales circula una preocupación sobre la supuesta deportación de pandilleros desde Estados Unidos a El Salvador. Algunos sectores han interpretado esta noticia como una amenaza para la seguridad del país, insinuando que estos delincuentes quedarán en libertad en las calles salvadoreñas. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. Es muy posible que todos estos criminales, cuando pisen suelo salvadoreño, seguramente sean ingresados en cárceles. Carece de sentido pensar que Bukele va a traer criminales de otros países para dejarlos libres en las calles tras todo el esfuerzo que ha hecho para hacer de El Salvador un país seguro
Solo hay que usar un poco el sentido común, del cual Bukele tiene de sobra. Por otro lado, volviendo al caso de Bob Menéndez, hay un paralelismo con este tema, en el que él decía que Bitcoin El Salvador lo usaba para blanquear dinero y se equivocó, y también en El Salvador la oposición dijo que invertir en Bitcoin era un error, pero Bukele les cayó a ambos y estos son los que ahora se lamentan. Y no solo eso, te dicen que debes hacer con tu éxito, sino miren este clip de Bukele hablando de la oposición. Bitcoin en tal cosa. Pero si ustedes no creían en esas ganancias del Bitcoin, ahora ustedes son los que van a decidir en qué se van a usar las ganancias del Bitcoin, la oposición. Pero ellos estaban en contra de la ley Bitcoin, estaban en contra de que compráramos Bitcoin, estaban en contra de que mantuviéramos los Bitcoin cuando bajaron de precio, estaban en contra de que compráramos más cuando bajaron de precio. Y ahora que ganamos dinero, gracias exactamente a que hicimos lo contrario a lo que ellos dijeron, ahora ellos son los que dicen en dónde se debe invertir. Las ganancias del Bitcoin se deberían de invertir en esto, las ganancias del Bitcoin se deberían de invertir en aquello. Pero si ustedes no creían ni que siquiera de verdad el Bitcoin, y después que no creían que el Bitcoin iba a dejar ganancias, y después se enojaron cuando compramos más, y cuando bajó dijeron que lo debíamos de vender y no debíamos de esperar a que subiera y que mucho menos debíamos de comprar más cuando había bajado. Subió, ahora tenemos 300 millones, ya no le dicen a la gente perdón por haberles dicho que le iban a quitar los dólares, era mentira. No le dicen a la gente perdón por haberles dicho que el gobierno iba a perder dinero y que iba a chiviar el dinero del pueblo y que lo iban a perder en el casino del Bitcoin, como dijeron. No dicen perdón, sino que cambian. Ahora yo creo que el gobierno debería invertir las ganancias del Bitcoin en tal cosa. La historia de Bob Menéndez es un claro recordatorio de cómo el poder puede corromper a quienes lo ostentan. Un hombre que llegó a las altas esferas del Senado de los Estados Unidos, que tenía en sus manos decisiones clave para la política exterior y la seguridad nacional, terminó vendiendo su influencia por dinero en efectivo, lingotes de oro y lujos. Su caída no solo es un escándalo personal, sino un golpe a la confianza en las instituciones. Este caso nos deja una lección importante. La justicia, aunque tarde, llega. Menéndez intentó manipular el sistema, pero al final fue el mismo sistema el que lo puso en su lugar. Sus lágrimas y súplicas no pudieron borrar los hechos que lo llevaron a su condena. Por otro lado, en el ámbito internacional queda en evidencia cómo algunos políticos intentan señalar con el dedo a otros países, como lo hizo Menéndez con El Salvador, acusando al gobierno de Nayib Bukele de corrupción y lavado de dinero por adoptar Bitcoin. Irónicamente, hoy es él quien está tras las rejas por actos de corrupción. Como bien dijo Bukele, el ladrón juzga por su condición. Y en cuanto a la polémica sobre la deportación de pandilleros, es necesario aclarar que El Salvador no está aceptando criminales para que anden libres en sus calles. La ley es clara: si un pandillero pisa suelo salvadoreño, irá directo a prisión o al CECOT, sin concesiones. El país ha trabajado duro para recuperar la seguridad, y no se va a arriesgar a perder todo ese esfuerzo. Al final del día, los hechos hablan por sí solos. Los corruptos, tarde o temprano, caen. Y en cuanto a la seguridad de El Salvador, es evidente que Bukele tiene un plan bien estructurado. La desinformación no cambia la realidad. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides dejarnos tu comentario y suscribirte para estar al tanto de más noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.